Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Bueno, nos queda el último tramo del programa y por suerte llegó Nicolás Lucich a darnos una mano en los primeros datos que podemos extrapolar de las primeras declaraciones del ministro Astori. Bienvenido. ¿Qué tal, Marinés? Gerardo, un gustazo estar con ustedes. Igualmente. Y la verdad que estamos en un momento bastante álgido del panorama de la economía. Vengo con un poco con el plafón bajo porque lamentablemente Uruguay ha caído en un lugar que podría haber evitado si se hubieran hecho determinadas cosas en los últimos años que no se hicieron y se hubieran evitado hacer algunas que sí se hicieron y se hicieron bastante mal. Bueno, pero espera. Para empezar por el principio, ¿en qué lugar estamos? Porque buena pregunta. Lo que dice Astori es, sí, bueno, no vamos a crecer como previmos, pero tampoco estamos en una situación de crisis y vamos a crecer muy poco y obviamente va a haber que ajustar los gastos, ese es otro tema, pero no estamos tan mal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso. La economía. El último trimestre en el que Uruguay creció, en términos interanuales, creo que es bueno para la audiencia, los televidentes, en Uruguay las variables que importan son cuando comparás un mes determinado con el mismo del año pasado, porque si no, aquí es todo muy estacional, tenés turismo, tenés agro. Claro. El último mes que Uruguay creció... ¿Mes o trimestre? El trimestre, enero, febrero, marzo del año pasado, 2015 contra 2014. Después, hace un año que Uruguay no crece. Y este año seguramente vamos a tener una pequeña caída del PBI, en el arranque por lo menos. ¿Una caída desde el 1? Una caída neta respecto a los mismos meses del año pasado. De acuerdo. Bien. Entonces, el ministro insiste que Uruguay sigue creciendo. Hoy eso está en duda. Claramente las cifras de comercio muestran caídas en las ventas, la industria tiene una pequeña caída, el turismo anduvo bien, pero después del primer trimestre, que es un primer trimestre que están buscando el empate, llega el problema climático. El primer semestre va a ser de empate, ojalá, pero seguramente va a haber un retroceso en el PBI. Eso causa un problema fiscal. Veníamos con la economía andando y con el gasto público andando. La economía se frena y puede caer y seguimos de largo. ¿Viste? Cuando venís en el auto y frenás y te puedes dar contra la mampara si venís en taxi o te puedes dar contra el volante. El tema es si tenemos cinturón de seguridad o no. Ajá. Y la verdad es que estamos ingresando a un escenario malo de la economía con un déficit fiscal muy alto. Por eso, hablar de políticas contracíclicas no tiene fundamento. Vos podés hablar de políticas contracíclicas, que dicho en lenguaje de familiares, guardar para cuando viene la mano complicada, no lo podés hacer si no guardaste nada y tenés un déficit. Digamos, vos estás en tu casa, venís gastando más de lo que podés y encima te dicen, che, tenemos que ajustar, tenemos que achicar el ingreso un 20, peor la situación, ahí no hay contracíclico que valga. Bien. Y con ese déficit que hay, que no es del 3,6, el estructural está más cerca del 4%, son 2.000 millones de dólares por año. O sea, los uruguayos en promedio nos endeudamos 20.000 pesos más por año por el déficit que hay en las cuentas públicas. Lo que hay que hacer es financiarlo, y ahí sí estamos bien, porque tenemos un colchón de reservas, ventanilla donde podemos pedir plata. Lo interesante de esto es que es un arma de doble filo, porque en el mundo hay una cantidad de gente con muchas ganas de prestar plata. Bien. Lo cual es bastante sospechoso, pero digamos, cuando viene todo el mundo a prestar plata, decir, pero no qué raro. Pregunte, claro. Mejor no tener esa necesidad. Pero tampoco se puede exceder Uruguay en eso, y ahí está el riesgo de perder el grado inversor. Nicolás, la frenada es grande, el riesgo es importante. Cinturón bueno no tenemos. ¿Tenemos cinturón o no tenemos ni siquiera cinturón de seguridad? Yo creo que le tenemos airbag, porque es ese colchón financiero que tenés, pero cinturón no mucho porque ya el déficit es muy grande. Piola, cinturón de piola. Claro, y lo que el gobierno está discutiendo, y es muy intensa la discusión interna, porque hay básicamente dos enfoques. Uno que pide aumentar los impuestos, porque hay un enfoque que dice, bueno, hay lugar para sacar, las personas de altos ingresos con el IRPF pueden aportar más, las empresas pueden aportar más. Hay más, en parte del oficialismo hay quienes sostienen que hay que movilizar las reservas, hay que ponerlas a invertir en obra pública para que eso dinamice la economía. Sí. Yo diría que hoy la discusión... No es la línea del equipo económico. Incluso lo de la devolución del FONASA, ¿te acordás que estuvo también en discusión? Eso ha quedado un poco fuera. Acá la discusión es si se aumentan impuestos y cómo. Claro. Está sobre la mesa un aumento del IRPF, un aumento del IVA.
El FONASA está dando una pérdida que era esperable que tuviera déficit, pero está siendo mayor del esperado. Y el ajuste de gasto es muy difícil porque son todos gastos comprometidos. Uruguay no tiene una filosofía presupuestal que diga, hacemos este proyecto y a los 5 años vemos y lo terminamos. No, todo lo que se gasta queda. Entonces es muy difícil. Vos fíjate lo siguiente, es muy importante esto, me parece. A ver. Las jubilaciones en Uruguay están garantizadas en cuanto a que mantienen su equilibrio con los salarios. Sube el salario y sube la jubilación. Pero cuando el mercado de trabajo empieza a caer con pérdida de puestos de trabajo, las jubilaciones siguen ajustando. Claro. Es inercial, por eso yo pongo el ejemplo del auto que sigue de repente frena y todo el mundo se va para adelante. La verdad que es complicado y aquí si bien hay un contexto externo, Argentina, Brasil está complicado, hemos hecho cosas bien, pero también hemos hecho muchas cosas mal en Uruguay, mala gestión de empresas públicas, el caso de ANCAP se está pagando, estamos con costos de tarifas públicas mucho más altos de lo que deberíamos para lograr lo que el ministro de Economía aspira y es que la economía retome crecimiento, esa es la gran esperanza. Por el lado de las inversiones, dice. Inversiones, y bueno, ahora, para que se fortalezca el canal de inversiones, las inversiones siguen llegando, pero llegan mucho menos que antes. Hubiera tenido una década excepcional. Salimos de la crisis, llegó la demanda china, se sembró soja por todo el Uruguay, llegaron las 2 plantas de celulosa. Llegaron los argentinos a invertir. Llegaron los argentinos a invertir. Aumentaron los activos agropecuarios. Los brasileños también, la tierra valía aumentaron $800. los commodities. Pasó a valer la tierra $4.000. Claro. O sea, fue una revolución. El problema es que hubo un sesgo, y esto es un concepto, hacia el gasto y un sesgo no competitivo de la economía, más allá de ciertos esfuerzos que si yo no los desconozco, está la ANI, está la necesidad de establecer... También es cierto que veníamos con un rezago social, producto de los años de la crisis, antes de la recesión y después de la crisis del 2002, que derivó en que la primera administración del Frente Amplio, sobre todo, tuviera que invertir mucho dinero en sacar a gente. Y todos aquellos primeros años tuvieron una lógica en ese sentido. Yo creo que después, ahí es donde empezó a hacer más ruido la cuestión, cuando empezamos a crecer y realmente parecía que habíamos llegado como a un nuevo estatus. Incluso los estudios decíamos en Uruguay, si sigue así, va a llegar a ser un país desarrollado en 10, 15 años. Me parece que ahí le erramos, no miramos con la lupa correcta. Muchas gracias, Nicolás, por haber venido. Gerardo Sotelo, que ha sido quien se ha encargado de darte de manera expresa la bienvenida. Pero él no toma mate, creo, ¿no? Pero ¿cómo no vas a tomar mate? Toma un mate. Trabajador, acá, en Carve. ¿Toma mate? Tomo mate desde mi época de estudiante de agronomía. O sea, desde mirá. su época de estudiante. Sí. Hace muy pocos años, muy pocos años. Bueno, entonces en ese caso te vamos a regalar la salud y flora para que disfrutes. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Estaremos atentos entonces a la ampliación de la información porque el ministro Danilo Astori ha dicho, luego de culminado este Consejo de Ministros, que informará al Frente Amplio en la semana próxima, en el lunes de la semana próxima, y luego entonces conoceremos definitivamente, bueno, esos enigmas a los que Sotelo, como si fuera un partido de cartas, ya le ha orejeado alguna baraja. Falta decir quién paga. Eso ya, sí, claro. Es lo que todos queremos saber. Sí, dos cosas. Por supuesto, la transmisión con UNICEF de Todos por los Niños a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Mañana. 18 horas. Vivila otra vez empieza a las 16. A las 19, a las 19. Perdón. Entonces empezamos a las 17 para empezar a las 19. Y para ir templando el niños. lado solidario del corazón, arrancamos así y después el domingo con la paella solidaria por la Escuela Horizonte en el Puertito del Buceo, en su tercera edición, un precio muy económico para que todo el mundo pueda ir, disfrutar de la paella, ir con amigos. Está más barato el plato de paella que el año pasado. Ah, sí, creo que en 300 pesos. 300 pesos, Ahí efectivamente. Música y espectáculos en un almuerzo de compromiso colectivo. En la marisquería El Italiano, ese ticket de 300 pesos este domingo. Si quieren, no tienen por qué quedarse a comer allí. Van y se llevan 1, 2, 10... 20 porciones para comer en familia y en casa a beneficio de la Escuela Horizonte. El objetivo de este año son 3.000 platos de esta tercera paella solidaria. Muy bien. Tiempo de retirarnos, no sin antes, hablando de compromiso, decirles que hoy en la 21ª Marcha del Silencio, ellos en nosotros es la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy, verdad y justicia en el marco de una situación que además coincide con 40 años de los homicidios de, Wilson Ferreira Aldunate,
bueno, justamente... de Michelini y de Gutiérrez Ruiz. Justamente Ruiz, Wilson claro. Renate es el que escapa, Claro. afortunadamente, en esas Barredo y circunstancias. Guaidó, ¿no? En Buenos Aires. Efectivamente. Y estaremos recibiendo el lunes en la mañana en casa a la señora Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz. Pero esta noche la marcha entonces a las 19. Hasta el lunes. Ahora sí, ¿tiempo de irnos? Sí. Gracias. Chao. Compartiendo nuestro mate, comprá Salud y Flora en Supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2917-57.